Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es ShadowWalker22, y su historia se llama ArcWalker. Jaune Arc BS de Multiverse. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto la serie Ruby como este fanfic no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. ArcWalker. Arco amarillo contra el multiverso. Capítulo 5. Resident Evil. La primera bendición. Jaune se quedó paralizado mientras observaba con curiosidad y aprensión la misteriosa marca carmesí que ahora le marcaba el dorso de la mano. No podía comprender qué era lo que veía, ni por qué ni cómo había aparecido de la nada, brillando y pulsando con un extraño poder que sentía resonar con su aura. Fue como si algo se le hubiera pegado al alma, creando una especie de conexión que jura haber sentido en el borde de su mente, y no sabía qué pensar al respecto. Claramente no era normal. Eso era evidente con solo una mirada. ¿Qué era esto?, pensó Jaune, mientras acercaba la mano para examinar el extraño tatuaje. ¿Qué hacía? ¿Y por qué apareció de repente en él como? Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Como magia. Similar a cómo había aparecido mágicamente en un mundo completamente diferente. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿Estaban ambas cosas relacionadas? ¿Qué podría? Jaune, ¿me oyes? Jaune dio un salto y casi gritó al oír la repentina voz que no era la suya resonando en su cabeza. Lo obligó a mirar a su alrededor con nerviosismo, buscando al que hablaba, pero no encontró a nadie más que a los presentes. ¿Estaba oyendo cosas? ¿O finalmente lo había perdido todo? Tranquilo, Jaune. No te estás volviendo loco. La extraña pero familiar voz dijo divertidamente, haciendo que Jaune se estremeciera de nuevo. Espera, ¿te suena? Se detuvo al darse cuenta. No, podría ser. Jaune. La atención de Jaune volvió de inmediato a la situación frente a él al ver unos ojos plateados que lo observaban con preocupación. ¿Estás bien? Jaune parpadeó ante la repentina pregunta y resistió el impulso de volver a mirar a su alrededor, con la equivocada idea de que encontraría a la supuesta diosa que le hablaba. Estoy bien, respondió inseguro, al notar que ninguno de los dos había reaccionado a la repentina voz. ¿Soy el único que la oyó?, pensó. Pero ante sus miradas inquisitivas, Jaune no pudo hacer más que mirar tímidamente a un lado y toser torpemente en su mano. Sí, estoy bien. Es solo que, ha sido una noche agitada, ¿sabes? Lo cual no era una mentira del todo, se dijo. La comprensión brilló en los ojos de Ruby y el oficial llamado Marrow, ambos asintieron y aceptaron sus palabras por los sentimientos que ellos mismos sentían también. Sí, así es, asintió Ruby con una sonrisa irónica. Aunque la noche aún no ha terminado. Desafortunadamente, suspiró Marrow. Buena parada. Esta vez, Jaune no se inmutó ni buscó a su alrededor la voz que se dio cuenta que realmente pertenecía a la autoproclamada diosa que conoció antes. Soy una diosa, pequeña mierda. Sí, el mismo responsable de enviarlo a este mundo apocalíptico zombie. Muchas emociones invadieron a Jaune en ese preciso instante, algunas más intensas que otras. Pero ante su secuestrador y la razón de su peculiar situación, la ira fue la más intensa y lo obligó a abrir la boca para darle un pedazo de su detener. La voz autoritaria de la diosa lo detuvo. A menos que quieras que te consideren loco, te recomiendo no hablar en voz alta, a una voz que solo tú puedas oír. Jaune cerró la boca de golpe al mirar a Ruby y Marrow, encontrándolos conversando en lugar de concentrarse en él. Por extraño que fuera, no quería parecer extraño después de todo lo que habían pasado. Debía tener cuidado. No importa cuánto quiera gritarle a la diosa. Oh, aún puedes gritarme si así lo deseas, Jaune. No te negaré ese derecho. Solo recuerda que tenemos público presente. ¿Qué? Respondió Jaune con torpeza, sin saber si lo hacía bien. Pero cuando un conjunto de voces completamente diferentes gritó a la vez por el enlace, Jaune no pudo evitar un jadeo repentino ante la abrumadora sorpresa que lo invadió. Amarillo. Amarillo, ¿me oyes? Cuando Tía pronunció esas palabras mágicas ante las miradas curiosas e inquisitivas de los entresijos de su primera bendición revelada, no se decepcionó al presenciar la gran confusión y conmoción que invadió a su joven grupo de invitados. Pero cuando se hizo evidente que Jaune podía oírla, estremeciéndose e incluso buscando su voz, bueno. Una vez más, Tía no se decepcionó.
De hecho, estaba muy satisfecha consigo misma, pues tras hablar con dicho chico, vio como casi todos los que estaban cerca del aspirante a caballero se levantaban de sus asientos y se gritaban unos a otros hacia la pantalla holográfica. Amarillo. Todos observaron cómo la respiración de Jaune se agitaba y sus ojos azules se agrandaban con sorpresa al oír las voces colectivas que hacían eco de su nombre desde donde estaban. Quizás fue coincidencia, o quizás se debió a la marca carmesí que ahora lleva, pero cuando giró ligeramente la cabeza y sus ojos hicieron contacto con la pantalla de visualización como si pudiera verlos. Tipo. Esto los había impulsado a todos a unirse en una sinfonía de voces mezcladas que se gritaban unas a otras una vez más. Amarillo. ¿Estás bien? Líder intrépido. Hola, muchacho vomitivo. Tienes que tener más cuidado, idiota. Las voces preocupadas y emocionadas de todos sus amigos parecieron ser mucho para el joven rubio, quien se estremeció ante el ruido colectivo que resonaba en su cabeza, notó tía. Era comprensible. El sello acababa de aparecer y todas sus funciones aún no se habían integrado por completo en su nuevo huésped. Solo con tiempo, adaptabilidad y una firme determinación, Jaune se acostumbrará a su nuevo don y podrá aprovecharlo al máximo. ¿Y qué potencial tenía? Pensó con alegría. Oh, ella no podía esperar a que se desarrollaran todos los eventos caóticos. Esperen, chicos, intentó comunicarse Jaune, llevándose una mano a la sien palpitante. ¿Qué? ¿Cómo están? Esperen, cálmense, están haciendo demasiado ruido. Al ver la clara tensión que era visible en su rostro, todos se calmaron de inmediato y esperaron mientras las arrugas en la expresión de Jaune se suavizaban y finalmente soltó un pequeño suspiro. Jaune, dijo Pirra en voz baja después, observando cómo su enamorado parpadeaba abriendo sus hermosos ojos azules, que no podía evitar amar tanto. ¿Estás bien? Pirra. El corazón de Pirra se aceleró al oír cómo susurraba su nombre, como si no la hubiera visto en mucho tiempo y la anhelara. La sola idea bastó para que la campeona pelirroja se sonrojara. «Uah, abajo chica», bromeó Nora a su lado, obligando a Pirra a cubrirse inmediatamente la cara avergonzada. Estoy bien», dijo Jaune negando con la cabeza. «Solo, estoy muy confundido». ¿Qué pasa? ¿Cómo es que me hablan en mi cabeza? Y. Espera, ¿estás con esa diosa? Lo somos, confirmó Pirra lentamente, apartando las manos de su rostro ligeramente sonrojado. Nosotros, ninguno sabíamos dónde estabas, Jaune. Nadie pudo encontrarte y empezamos a preocuparnos. Pero justo cuando nos preparábamos para ampliar nuestra búsqueda, nos encontramos aquí, en el mundo de tía, vigilándote. ¿Tía? Preguntó Jaune frunciendo el ceño. Espera, ¿qué quieres decir con que me estás cuidando? Significa que te hemos visto patear traseros de zombies, Jaune. Vitoreó Nora, interrumpiendo a Pirra, quien refunfuñó con la enérgica chica. Siempre supe que eras la líder intrépida que eras. Ren intentó controlar la energía de Nora. Me alegra volver a oírte, Jaune. Me alegra que estés a salvo, a pesar de tus circunstancias actuales. Tía es la diosa que te secuestró, intervino Pirra, respondiéndole a Jaune mientras lanzaba una mirada sutil a dicha diosa quien fingió no haberlo notado. Te extravié, se justificó tía. Te extravié, sin querer. Dije que lo sentía. Antes de que la normalmente amable campeona pudiera responderle algo que definitivamente no era nada amable, Ruby interrumpió rápidamente e intervino. Bueno, ahora lo único que importa es que estás bien, Jaune. Y parece que ya podemos comunicarnos, lo cual es genial. Sin duda es algo, dijo Yang. Oye, ¿qué tal, vomitón? Veo que te has metido en un buen lío. A pesar de estar sumamente confundido por lo que estaba sucediendo, Jaune no pudo evitar soltar un suspiro de desesperación al oír el apodo que su compañera Rupia le había puesto. Nunca va a fallar en eso, ¿verdad? No, confirmó Yang con una sonrisa burlona. Jaune parpadeó al oír la respuesta a sus pensamientos, olvidando por un momento que se los transmitían a sus amigos, quienes aparentemente lo observaban. No sé cómo me siento al respecto. Créeme, Jaune, nosotros tampoco nos sentimos muy cómodos con eso, empatizó Blake, quien lanzó una mirada de reojo hacia la diosa descansando. Claro, asintió Weiss, antes de lanzarle una mirada de reprimenda al rubio en la pantalla, a pesar de que no podía verla. Por mi parte, no tengo ganas de volver a oír tus pensamientos lascivos sobre nuestro instructor de combate, Ark. Hubo un momento en que Jaune simplemente se quedó allí, con la mirada perdida mientras las palabras acusadoras de Wei se grababan en su cabeza.
Fue entonces cuando, avergonzado, se dio cuenta del momento exacto al que se refería, lo que le obligó a sonrojarse intensamente mientras tartamudeaba en defensa. Eso fue solo, no quise. Su débil intento de excusar su comportamiento hizo poco para conmover la actitud fría de Weiss mientras lo miraba en la pantalla, disfrutando secretamente la forma en que él se inquietaba y se retorcía bajo su mirada que probablemente sabía que estaba sobre él. Weiss, no seas mala con Jaune, regañó Ruby, mientras Weiss simplemente resopló y se cruzó de brazos. Solo le advierto que tenga más cuidado con sus pensamientos. Entiendo que no será fácil, ya que se supone que es un espacio seguro y privado, pero dadas las circunstancias, prefiero que Jaune sea más consciente, le explicó a Ruby, antes de volver a centrarse en Jaune con una voz mucho más suave. Solo ten más cuidado, Jaune. Jaune pareció vacilante y frunció el ceño al contemplar la advertencia de Weiss, pero antes de que pudiera dar su respuesta, una mano pequeña pero firme lo agarró del hombro y atrajo su atención hacia la mirada nuevamente preocupada del rubí de este mundo. Jaune, ¿estás seguro de que estás bien? Preguntó preocupada. Sé que han pasado muchas cosas, y entiendo que te pierdas un rato, pero, te necesito aquí conmigo. Elliot va a estar bien, solo necesita descansar. Jaune por un momento estuvo confundido mientras parpadeaba ante el rostro preocupado de Ruby, su mente volvió a la realidad en la que se encontraba. No fue hasta que se dio cuenta de que había estado mirando hacia el cuerpo inconsciente de Elliot que comprendió que la idea errónea que Ruby tenía también surgió mientras hablaba con sus amigos. Sí, estoy bien, negó con la cabeza e intentó sonreír levemente para tranquilizar a la chica mayor. Pero dada la mirada escéptica que le dirigió y el hecho de que él hiciera una mueca en lugar de sonreír, tuvo el efecto contrario. No, en serio, Ruby, estoy bien. Y tienes razón, supongo que solo me preocupa un poco si Elliot se recuperará, eso es todo. Jaune odiaba mentir, sobre todo a sus amigos. Incluso si quien tenía delante era una versión alternativa de uno de ellos, el hecho seguía vigente y no le gustaba. Tampoco ayudaba que, por lo que le habían dicho, no fuera muy bueno mintiendo. Realmente no eres Jaune, murmuró Pirra, mientras muchos otros sentían lo mismo. Ruby también pareció estar de acuerdo, pues simplemente lo miró con el ceño fruncido, sus ojos plateados alternando entre sus dos ojos azules antes de exhalar un pequeño suspiro por la nariz. Si tú lo dices. Ella le dio un suave apretón en el hombro y luego se giró para regresar hacia Marrow, que estaba sentado escribiendo en la computadora portátil. No creo que ella te haya creído, amigo, dijo San. ¿Crees? Dijo Jaune secamente, mientras seguía al segador mayor antes de detenerse a medio paso. Espera, San también. Jaune se sintió aún más confundido y un poco extraño tras ver al monofauno de este mundo no hace mucho. Era extraño oírlo hablar en su propia cabeza. Sí, amigo. Neptune también está aquí. También Coco y Velvet, mencionó San. Hola Jaune, dijo Neptuno. Arco fue el simple saludo de Coco. Hola Jaune, saludó Velvet tímidamente, ignorando la sonrisa burlona de su líder de equipo. ¿Qué tal Velvet, Neptune y Coco? Respondió Jaune con cierta incomodidad, pues la situación seguía siendo demasiado extraña para él. ¿Me pueden explicar qué está pasando? Ante la curiosa pregunta de Jaune, todos se volvieron hacia la diosa dragón en busca de respuestas similares, quien, ante su mirada expectante, sonrieron con suficiencia mientras señalaban la marca roja brillante en el dorso de la mano de Jaune. La primera bendición, comenzó, con sus ojos rasgados y carmesí brillando levemente. Es un sello bendito que se ha grabado en tu alma, Jaune, y tiene múltiples usos para ayudarte en tus esfuerzos por el multiverso. Se golpeó la sien con un dedo escamoso. No solo sirve como enlace para establecer una forma de comunicación, sino que también, en realidad, su principal uso es, bueno, no entraré en detalles, pero ese Jaune es tu única llave para regresar a tu mundo original. El joven grupo de estudiantes se quedó boquiabierto ante la revelación y miró la pantalla maravillado ante la marca carmesí impresa en el dorso de la mano de Jaune. Dado que la diosa se había negado a detallar sus planes sobre cómo ayudaría a Jaune, a pesar de explicar las limitaciones que tenía para lograrlo, muchos dudaban de si su afirmación era creíble. Ahora, al ver sus esperanzas manifestadas y la oportunidad de que Jaune regresara a casa, despertó emoción y alivio en muchos de los amigos cercanos del caballero rubio. ¡Qué buena noticia! Dijo Ruby emocionada, quien, al igual que los demás, se sorprendió y se llenó de esperanza al descubrir el sello carmesí. ¿Oíste eso, Jaune? Tienes la manera de volver a casa. Gracias a Dios, suspiró Pirra aliviada, mientras la opresión en el pecho se aliviaba un poco.
Aunque aún no podía perdonar del todo a la diosa por poner a Jaune en esta situación, se alegraba de que la mujer estuviera trabajando para rectificar su error. Ahora solo faltaba que Jaune encontrara su hogar. Jaune miró sorprendido la supuesta llave grabada en el dorso de su mano. ¿Aquella cosita era su camino de vuelta a casa? Examinó el misterioso y extraño símbolo con curiosidad, con un toque de cautela e incredulidad. ¿Cómo se suponía que iba a ayudarlo? Lo verás en un momento, mi pequeña Estrandé, dijo tía vagamente, con una misteriosa sonrisa dibujando su hermoso rostro. Solo debes saber que soy una mujer de palabra. Aunque todo esto sea involuntario, sigues siendo mi elegida, y regresarás con tus seres queridos a su debido tiempo. ¡Guau! Pensó Jaune ante todo lo que le habían contado, mirando su mano marcada mientras giraba la muñeca. No lo malinterpreten, está feliz y aliviado de que le hayan dicho que hay una manera de volver a su mundo natal. Pero por lo que parece. Entonces nadie sabe qué causa esto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Ruby, atrayendo nuevamente su atención a la situación que tenía delante. Parece que tendrá que pensar en ese pensamiento preocupante para más tarde, ahora no era realmente el mejor momento. Hay muchas teorías, oyó Jaune decir a Marrow, mientras se acercaba para situarse detrás de Ruby, observando cómo el oficial herido terminaba de escribir lo que estuviera haciendo en la vieja laptop antes de incorporarse con dificultad con el pequeño libro en las manos. Pero lo único que sé con certeza es que este lugar está plagado de zombies. Así que todos desconocemos cómo empezó el apocalipsis zombie. Parece cierto, dijo Jaune, mientras barajaba un par de teorías. Tenía mucho que aportar de su selección de material apocalíptico. ¿Tu experimento mental salió mal? Preguntó San, frotándose la barbilla. Así empezaron los muertos remanentes. Estaban experimentando con el cadáver de una momia antigua que encontraron en el desierto de Bakuo. O quizás hubo una mezcla de cepas mutadas en la producción de alimentos, sugirió Coco. Como en World Gone. Oh, recuerdo esa película, era buena. Pero los cómics eran mejores, dijo Neptune. No es un azul muy cómico, así que no lo sé, dijo Coco encogiéndose de hombros. Ni hablar. Obviamente fue magia negra, claro. Exclamó Nora con su habitual estilo, atrayendo las miradas de quienes la rodeaban. ¿Qué? Pasó en el país de las hadas. Eso es una caricatura, Nora, suspiró Ren. Eso no significa que no pueda suceder, Renly. Jaune oyó algunas discusiones a través del enlace. Las voces de sus amigos resonaban en su cabeza. Aún le resultaba extraño poder oírlos, pero dada su situación actual y todo lo que había pasado hasta ahora, se alegró. Era reconfortante y lo hacía sentir menos solo en todo esto. Nunca estás solo, Jaune, siempre estaremos aquí para ti, dijo Pirra con seguridad, con su voz reconfortante como un bálsamo para él. Si pudiéramos, también habríamos estado contigo. Lo sé, Pir, gracias, respondió Jaune con una sutil sonrisa de agradecimiento. Me alegra que estén aquí. Siempre Jaune, sonrió Ruby. Te cuidaremos hasta que regreses a casa. La sonrisa de Jaune se ensanchó al ver que sus amigos compartían los sentimientos de Ruby y Pirra. Realmente tenía los mejores amigos. Sí, me lo estás diciendo, murmuró Ruby en respuesta a su declaración, antes de sacar un walkie-talkie que acababa de descubrir que tenía en su cinturón. ¿De dónde lo había sacado? Marrow se lo dio, respondió Blake amablemente, tras haber estado atento a los alrededores de Jaune mientras estaba absorto en la sorpresa al oír sus voces. No sé qué se decían, pero Ruby le dio el libro mientras él le pasaba la radio mientras tú estabas distraída. Así es como, Jaune observó a Ruby manipular el dispositivo, probando su funcionamiento. Parece que ser observado tiene sus ventajas. Tiene muchos más ojos y oídos para detectar cosas que podría pasar por alto. Te respaldamos, intrépido líder. Prometió Nora. Oye, no te lo quites, la interrumpió Marrow. Por si acaso. Lo sé, le aseguró Ruby, volviendo a colocarse la radio en el cinturón. ¿Hay algo que puedas decirnos sobre el contenido de ese libro? ¿De verdad nos lleva a una salida? Bueno, solo hay una forma real de averiguarlo, dijo Marrow, acercando el pequeño libro a la pareja, mostrando su contenido. Si hay que creer lo que dice este libro, hay un pasadizo secreto aquí, señaló el dibujo a mano de la estatua de la diosa mientras le entregaba el libro a Ruby. Es la única pista que tenemos que podría llevarnos a salir de aquí. Eso es bueno, dijo Ruby mientras estudiaba una vez más el pequeño cuaderno, íntimamente consciente de Jaune que estaba mirando por encima de su hombro mientras pasaba una página. ¿Medallones? Preguntó Jaune con una mirada inquisitiva al ver el dibujo por primera vez.
¿Necesitamos medallones para abrir un pasadizo secreto? ¿Y de 3 estatuas distintas? Se suponía que debían registrar toda la estación, llena de quién sabe cuántos zombies, en busca de estas cosas. ¿De quién fue esa brillante idea? Nos hemos estado preguntando lo mismo, Jaune, dijo Ren, con las manos cruzadas bajo la barbilla. No solo hay un pasadizo sospechosamente secreto en la comisaría, sino que la forma de abrirlo es igual de discreta. Aún no estamos seguros del motivo. Quizás, se usaba para emergencias como esta, dijo Velvet con cautela. Cuando aún era un museo de arte. Aunque probablemente no era tan secreto como ahora, y quien lo instaló probablemente era un rico inversor con un don para la teatralidad. En realidad, no es una mala teoría, Bum Bum, elogió Coco con una sonrisa, haciendo sonrojar al tímido conejo fauno. Definitivamente lo veo así. Y después de que se vendió y necesitaba reformas, lo sellaron. Pero alguien probablemente pensó en no desperdiciarlo y usar los medallones como adornos en estatuas. Supongo que sí suena probable, admitió Weiss, frunciendo el ceño antes de soltar un suspiro cansado. Quienes tienen demasiado dinero y poder pueden exigir las cosas más extravagantes. No me digas, la sonrisa burlona y la mirada mordaz que Jan lanzó hacia Weiss hicieron que la heredera de cabello blanco frunciera el ceño al luchador rubio. ¿Hay algo que quieras decir, Jan? Preguntó con un siseo. Pero Jan solo miró la pantalla con inocencia, y su leve sonrisa se difuminó. Oh, no, no es nada, canturreó, irritando aún más al joven Schnee. Eso parece, Jaune escuchó la respuesta de Ruby y descubrió que ella tampoco parecía muy entusiasmada con lo que debían hacer. Antes de que pudieran seguir hablando, la lesión de Marrow se hizo notar una vez más y provocó un doloroso gemido en el hombre sentado. Marrow, Ruby se agachó, preocupada por el oficial que sufría, y echó un vistazo a la mano ensangrentada que cubría su herida. Déjame echar un vistazo. No, la interrumpió Marrow de inmediato, desestimando su preocupación. Oh, no, olvídate de mí. Puedo cuidarme sola. No seas tan terco, objetó Jaune, preocupado. Al menos déjanos. Escucha, Jaune, interrumpió Marrow con dureza, antes de adoptar un tono más suave. Ruby, sálvate. Solo te retrasaré. Yo, creo que él sabe que no hay manera de ayudarlo, dijo Pirra con tristeza, y muchos estuvieron de acuerdo. Lo han mordido, así que debe saber que tarde o temprano, Neptune se quedó en silencio, sin decir nada más, pero al final todos lo supieron, incluso Jaune. Jaune miró fijamente los ojos resueltos pero receptivos de Marrow y supo que no había ninguna posibilidad de que lo ayudaran. Por desesperado que fuera al final, Jaune ya sabía que aún quería ayudar. Para aliviar el dolor. Pero si esto era lo que Marrow había elegido, entonces. Ruby, susurró Jaune, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Es lo que él quiere. Ruby debía de haberse dado cuenta, y ya lo sabía, también como él, de lo inútiles que serían sus esfuerzos. No discutió ni intentó ayudar al oficial herido, lo único que pudo hacer fue mirar con tristeza a Marrow y asentir lenta y reticentemente. ¿De verdad no hay nada que se pueda hacer? Preguntó Ruby, abatida. Oh, Ruby, suspiró Weiss. No creo que haya. Bueno, ya no, pensó Tía distraídamente, tras haber observado los acontecimientos de este mundo. Aunque parecía haber una cura, no había una forma razonable de conseguirla y salvar a Marrow a tiempo. Lamentablemente, estaba incurable, pero ella no iba a mencionar nada de eso. Arruinaría la diversión. Marrow parecía aliviado de que hubieran cedido y aceptado su decisión. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó lo que parecía ser un cuchillo de combate con funda. Ahora, probablemente necesites esto, dijo, mientras extendía la mano para entregárselo a Ruby. Al principio se mostró reacia a tomarlo, pero pensando que eso tampoco era tema de discusión, decidió tomar el cuchillo ofrecido, agarrándolo por su base y lentamente lo tomó de la mano de Marrow. Tú también, Jaune, miró por encima del hombro de Ruby, hacia la rubia alta que lo miraba confundida. Supongo que irás con Ruby, ¿verdad? Bueno, no sin un arma para defenderte. Pero yo, antes de que Jaune pudiera decir mucho sobre esa declaración, Marrow ya estaba en el proceso de desenganchar su propia funda de arma y entregársela a un desconcertado Jaune Ark. Por fin. Gritó Nora. El líder intrépido por fin puede tener un arma. Nora no fue la única que sintió alivio ante la perspectiva de que Jaune consiguiera un arma. Al principio estaban preocupados, pensando que iba a enfrentarse a una horda de zombies sin nada que lo protegiera salvo su propia aura, si acaso.
No había forma de saber con certeza si los zombies de este mundo podían eludir el aura como a veces se mostraba, pero ahora, con un arma completa en la mano, era como si se les hubiera quitado un peso invisible de encima. Gracias a Dios, susurró Velvet, con una mano sobre el pecho. Ahora puede defenderse como es debido. Sí, pero, San ladeó la cabeza. No creo haber visto nunca a Jaune usar un arma. Siempre usaba solo su espada y su escudo. Tienes razón, coincidió Neptune. ¿Sabes usar un arma, verdad, Jaune? Claro que sí. Intervino Ruby rápidamente, defendiendo a su amiga. Las armas son geniales, ¿a quién no le gustaría aprender a usar una? Pero no es obligatorio ni obligatorio en tu estilo de lucha preferido, interrumpió Blake, dándole su opinión antes de mirar la pantalla. ¿Sabes usar un arma, Jaune? Pirra se puso muy nerviosa, ya que todos parecían esperar la respuesta de Jaune. Nunca se le ocurrió preguntarle a su compañero ni se ofreció a enseñarle si no lo hacía. Y considerando su experiencia previa, bastante floja, con Croce Amors, no estaba muy segura de si lo hacía. Bueno, Jaune dejó vagar sus pensamientos mientras tomaba con cautela la funda del arma con la pistola asegurada dentro. No soy un tirador como algunos de ustedes, ni tengo tanta experiencia. Pero sí sé usar un arma. Mira, sabía que Jaune sabía cómo. ¿Qué tan diferente podría ser comparado con una galería de tiro en esos carnavales? ¿Oh, qué? Ruby se quedó atónita, sorprendida por lo que acababa de oír. Y no era la única. No puedes hablar en serio, dijo Ace con una expresión inexpresiva que reprimió un tic en el ojo. Dime que estás bromeando, Ark. El claro silbido y el uso de su apellido hicieron que Jaune se sobresaltara al sentir que sus sentidos se disparaban. Disculpa. ¿Tú qué? Dispárame, maldijo, olvidando que podían escuchar cada uno de sus pensamientos. Oh, eso definitivamente se puede arreglar, Ark. La mirada que tenía podía congelar toda la pantalla holográfica con la intensidad con la que estaba concentrada en el cuerpo nervioso de Jaune. Supuso que era bueno que estuvieran a años luz, literalmente. Jaune oyó un gruñido bajo vibrando a través del enlace, pero lo ignoró y siguió adelante rápidamente mientras se ajustaba la funda al muslo. Miren, chicos, tranquilos, intentó tranquilizarlos. Seguro que aprenderé a usar un arma de verdad. Aprendo rápido. Él tiende a aprender y a adaptarse bastante rápido a la mayoría de las cosas, dijo Pirra vacilante en su defensa, y Velvet también se unió. Le enseñé algunas cosas sobre el polvo de luz dura y cómo usarlo, mencionó, ignorando por completo la mirada penetrante que Pirra le dirigió. Parecía interesado y aprendió sus diversos usos bastante rápido. ¿En serio? Pirra esbozó su sonrisa de práctica, que no llegó a sus ojos, con una voz educada pero que ocultaba algo más. No sabía que pasarán tiempo juntos. El rubor instantáneo que apareció en el rostro de la conejita hizo que la campeona pelirroja apretara la mandíbula, tratando de mantener su sonrisa educada y siempre presente. A veces nos reunimos cuando tenemos tiempo libre. La sonrisa tímida y el hecho de recoger un mechón de su cabello castaño solo hicieron que Pirra se sintiera más molesta y amenazante. Hablamos, hacemos muchas cosas juntas, completamente solas. La mirada sutil y penetrante que Velvet le dirigió a Pirra no pasó desapercibida para la actual campeona, quien entrecerró sus ojos esmeralda ante el evidente desafío de la chica, habitualmente tímida. No se trataba de un enamoramiento unilateral como el de Weiss, quien no estaba interesada. No, era algo que podía representar una amenaza real para ella. Una amenaza para su vida amorosa, por supuesto. Tendré que intensificar mis avances, pensaron las dos chicas no tan diferentes, que se miraron fijamente una a la otra. Jaune lo va a pasar mal cuando regrese, le susurró Nora a Ren. Jaune, sin saber de la situación que rodeaba su eventual regreso, asintió ante la creencia de Pirra y Velvet en él mientras terminaba de asegurar su nueva arma a su persona. Y tengan cuidado los dos, les advirtió Marrow. No cometan mi error. Si ven alguna de esas cosas, sin importar quiénes sean, no lo duden. Elimínenlas si pueden, o salgan corriendo. ¿Entendido? Sí, lo conseguimos, respondió Jaune, y Rubia sintió con tristeza. Bien, la herida sangrienta volvió a encenderse y se intensificó mientras Marrow gemía de dolor mientras se inclinaba más hacia atrás en su asiento, tomando respiraciones rápidas pero profundas. Lo único que ambos podían hacer era observar el dolor que sufría Marrow. Ni podían aliviarlo ni él se lo permitía, así que observaban, lamentando la vida de un hombre que moría lentamente. Pobre Marrow, dijo Ruby con tristeza, mientras todos los demás sentían lo mismo.
Deberíamos irnos. Ruby. Jaune fue el primero de los dos en apartar la mirada mientras empujaba el hombro de Ruby, llamando su atención. Sí, respondió ella, lanzándole una última mirada a Marrow antes de girarse para encarar a Jaune. Vamos a buscar esos medallones y encontrar la manera de salir de aquí. Jaune no podría estar más de acuerdo mientras él y Ruby, dejando a Marrow solo, dieron un paso hacia un lado y cerca de la base de la estatua de la diosa que Jaune notó que tenía 3 ranuras circulares vacías en el frente. Aquí deben ser donde van los medallones. Jaune examinó la placa dorada, tratando de detectar cualquier mecanismo visible pero sin ver ni sentir nada. Claro, confirmó Ruby, sosteniendo el librito en la mano y pasando las páginas. El dibujo encaja. Ahora solo falta encontrar las 3 estatuas que los tienen. Un león, un unicornio y otra estatua de una mujer. Ruby dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Pero por dónde empezamos? ¡Guay! ¡Guay! Ya sé dónde está la estatua del león. Gritó Nora emocionada. ¿En serio? Preguntaron Jan, San y muchos otros con incredulidad. ¿En serio? Al igual que Jaune, quien intentó disimular la sorpresa en su rostro. ¿Sí? Nora se sentía orgullosa mientras disfrutaba de las caras de asombro e incredulidad de todos a su alrededor. ¿En serio? ¿Qué harían sin ella? Lo vi cuando entraste a la estación. Jaune. Está arriba, en el segundo piso, al fondo, junto a las escaleras. No te lo puedes perder. Jaune se apartó unos pasos de la estatua de la diosa y miró hacia el piso superior desde donde se encontraba. No podía verlo bien desde donde estaba, pero decidió confiar en la palabra de Nora mientras pasaba junto a Ruby y subía las escaleras hacia el segundo piso. ¿Jaune? Ruby cuestionó sus movimientos repentinos mientras lo veía subir las escaleras. Creo que vi una de las estatuas de aquí arriba cuando entramos, explicó, a mitad de las escaleras. Solo quería ver si... Bueno, ¿no lo sabrías? ¿Ves? Te lo dije. Dijo Nora. Y en efecto, lo había hecho. Sin haber llegado aún al segundo piso, Jaune ya tenía una visión clara de lo que sin duda era la cabeza de la estatua del león que buscaban. Buen trabajo, Nora. Jeje, cuando quieras, líder intrépido. Tras llegar a lo alto de las escaleras y tener una vista mucho mejor de la estatua en cuestión, Jaune se giró para encarar a Ruby, quien curiosamente bajaba las escaleras, con una gran sonrisa. La estatua del león está aquí arriba. Ruby parpadeó sorprendida al ver que la rubia ya había encontrado una de las estatuas. Sus pies la llevaron rápidamente por las escaleras mientras expresaba su incredulidad. ¿En serio? Sí, dijo Jaune, mientras caminaba hacia la estatua del león con Ruby siguiéndolo rápidamente. Ahora que ambos se encontraban frente a uno de sus objetivos, inspeccionaron la figura en busca del medallón circular que buscaban, pero lo único que encontraron que podía indicar su ubicación y que coincidía con su forma real era el centro mismo del escudo que sostenía el león. ¿El único problema? Parecía estar sellado. ¿Qué? ¿Por qué demonios está cerrado? Preguntó Jan, molesto. En serio, si esas cosas estaban en estatuas, ¿por qué molestarse en ocultarlas también? Así que quizá nadie podría encontrarlos, reflexionó Blake con el ceño fruncido y una mano en la barbilla pensativa. Son necesarios para abrir el pasadizo secreto, pero si están escondidos. Entonces nadie puede usarlo. Pero, ¿por qué? Reflexionó Weiss. Si la suposición inicial era que se usaba para emergencias antes de ser renovado y sellado, y a alguien se le ocurrió instalar los medallones dentro de algunas estatuas, ¿por qué ir tan lejos como para ocultarlos aún más? Si la preocupación era que nadie pudiera acceder al pasadizo, entonces deberían haber descartado los medallones por completo. Esto no tiene sentido. Y Jaune estuvo totalmente de acuerdo. Era extraño, y sinceramente, no era muy buena idea si el objetivo era mantener el pasadizo oculto. Ahora, ¿cómo abrir esta cosa? Jaune bajó la mirada y notó lo que parecía ser un mecanismo de imagen de 3 ranuras que, al tocarlo, se desplazaba, cambiando a una imagen diferente. Esto me suena. El libro. Se dieron cuenta ambos Rubis, y el que estaba al otro lado sacó el diario y lo miró, junto con los símbolos de la estatua. Tenemos que relacionar los símbolos de estas páginas con los de aquí. Menos mal que Elliot encontró este libro, pensó Ruby con alivio, mientras nombraba las imágenes para Jaune. De lo contrario, se habrían perdido y probablemente nunca habrían encontrado una salida más segura. Elliot es el verdadero héroe aquí, dijo San asintiendo. Después de que Jaune hizo coincidir las imágenes de cada ranura que Ruby mencionó, un león, una hierba y un pájaro, algo se movió dentro del escudo y la tapa que estaba en el centro se giró y se abrió para revelar el medallón del león en todo su esplendor.
Realmente había uno allí dentro, murmuró Coco. Esto demuestra aún más lo extraño que es todo esto, señaló Weiss. Llegar al extremo de tener una combinación específica para obtener el medallón, es demasiado complejo. Algo más está ocurriendo aquí. Definitivamente, coincidió Blake con los ojos entrecerrados, mucho más propenso a las conspiraciones. Si los medallones estaban escondidos dentro de la estación en lugar de simplemente ser retirados, entonces da pie a especulaciones. Del tipo que Blake considera, de naturaleza desagradable. Entonces, ¿qué crees que significa todo esto? Preguntó Ruby tímidamente a su compañera, mientras sus ojos plateados alternaban entre ella y la pantalla con preocupación. Hay más que no estamos viendo, respondió Weiss. ¿Te refieres a algo más que zombies?, afirmó San, más que preguntó. Precisamente. Jaune escuchó en silencio sus especulaciones mientras extendía la mano para agarrar el medallón. La idea de que hubiera algo más además de estar atrapado en medio de un apocalipsis zombie preocupaba al aspirante a caballero. Aún era demasiado pronto para respuestas definitivas, pero con suerte esta pequeña conspiración era solo eso, una conspiración. O al menos, no tenía ninguna conexión con la actual serie de acontecimientos. Había ya demasiado que afrontar. Es curioso que diga algo así. Justo cuando Jaune agarró el medallón del león en su mano, su marca carmesí brilló con un rojo pulsante que pareció bañar toda su visión. Y la pantalla holográfica se volvió negra. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe, sobresaltado, y dejó escapar un jadeo. ¿Qué pasó?, preguntó sobresaltado. Estaba justo frente a la estatua del león, recuperando un objeto, y ahora, nada. Todo a su alrededor estaba envuelto en oscuridad, un vacío hasta donde alcanzaba la vista. Chicos?, preguntó con incertidumbre mientras miraba a su alrededor. Su voz resonó en el oscuro y siniestro espacio. ¿Chicos, raros? Hola. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio del vacío. Esto no tenía sentido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Dónde demonios estaba ahora? ¿Acaso las diosas lo estaban haciendo otra vez? ¿Lo había trasladado a un lugar completamente diferente y al azar otra vez? Uno de los 3 objetivos completado. Quedan 2 objetivos. Jaune se sobresaltó de nuevo al ver aparecer de repente una especie de pequeña pantalla con palabras en negrita justo en el borde de su visión. No sabía qué hacer, y nunca había estado tan confundido como ahora. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sentía que realmente estaba perdiendo la cabeza. Objetivo final. Regresar a tu mundo original. Jaune miró la nueva notificación que apareció con incredulidad y confusión, aún intentando comprender lo que veía. Aunque sin duda intentaba regresar a su mundo, no estaba seguro de qué tenía que ver todo esto. Completa los objetivos, activa el sello. ¿El sello? ¿Qué? Jaune hizo una pausa mientras volvía a leer las palabras y luego miró la marca en el dorso de su mano. ¿El sello? ¿No lo llamaba así la diosa? Y. Espera, ¿era esta cosa la responsable de que estuviera en ese lugar extraño? Lo último que recordaba era que brillaba y pulsaba antes de que todo se volviera rojo. Completa los objetivos, activa el sello. La misma notificación volvió a aparecer, como confirmando sus sospechas. Pero. Completa los objetivos, activa el sello. Apareció de nuevo, pero esta vez parece ocupar más espacio en su visión, prácticamente gritándole lo que quería que hiciera. Pero él. Completa el objetivo. Vale. Ya entiendo. Deja de bloquearme la vista. Exclamó Jaune furioso, intentando, sin éxito, borrar el texto inexistente de su vista. Pero esto no explica nada. Resopló molesto, frunciendo el ceño y sintiéndose como un tonto por hablarle a un texto flotante. ¿Por qué necesito alimentar esto? Refiriéndose a la marca. ¿Y qué objetivos? ¿Qué tiene que ver todo esto con? Un dolor candente recorrió la mano derecha de Jaune mientras agarraba firmemente su muñeca y observaba cómo su marca nuevamente brillaba con una llama pulsante que iluminaba la oscuridad circundante en un mar de luz carmesí. Alimenta el sello. Alimenta el sello. Alimenta el sello. Notificación tras notificación, todas a todo volumen con el mismo mensaje, con su marca pulsando y brillando cada vez más. Esto era diferente a cuando apareció por primera vez, donde el dolor dolía pero se sentía moderado, insoportable pero no. Ahora. Se sentía como si su alma estuviera en llamas. Completa los objetivos, activa el sello. Alimenta el sello. Alimenta el sello. Alimenta el sello. Detener. Alimenta el sello. El sello. El sello. Basta. El sello. El sello. Sello. Sello.
Haz que pare. Objetivo principal. Encontrar una forma de llegar al subsuelo. Objetivo actual. Encontrar 3 medallones. Recompensa. 1000 SP. Completa los objetivos. Alimenta el sello. O morir. Buena suerte elegido.